Listo, doctor. Un momentico, ya. Me disculpan un momento, sino que estoy de turno y pues para que podamos verla hoy, entonces nos tocó así. Bueno, vamos a comenzar entonces un poquito a hablar de lo que es el cáncer gástrico, que es un tema bastante importante, sobre todo porque es una patología que vamos a ver muy frecuentemente en nuestro medio, sobre todo en esta región, porque es una patología bastante frecuente. Entonces, vamos a comenzar hablando un poquito de anatomía para que más o menos nos situemos de qué consiste todo. Santiago, dale. Vamos a ver, entonces vamos a comenzar, que es un órgano intraabdominal que tiene, o se habla que tiene una forma un poco asimétrica y que se describe como que tiene forma de J o de una bota. Normal también se describen 3 porciones principales del estómago, en las cuales incluye el fondo, el cuerpo y el antro. Sin embargo, hay literaturas donde habla que el cardias y el píloro también hacen parte de este, pero normalmente también se toman como los límites del estómago, entonces por eso muchas veces los describen aparte. Vamos a ver entonces que el cardias es el esfínter superior, que es el límite en el cual se une el esófago con el estómago y es el aquel que se va a encargar de sostener la contención del estómago y no presentar el reflujo hacia el esófago. Y vamos a tener un límite inferior que es el píloro, que es aquel el cual va a ser la contención del paso del estómago hacia el duodeno. Vamos a ver además, siguiente. Siguiente. En esta imagen vamos a ver más fácilmente todas las estructuras de cómo está dividido en sí el estómago y vamos a ver que a nivel del fondo y el cuerpo vamos a ver de importancia es la presencia de las células parietales, que son aquellas las encargadas de la producción del ácido clorhídrico y del factor intrínseco que nos va a ayudar en el proceso de la digestión, y además vamos a encontrar células parietales que son las encargadas de la producción del pepsinógeno. Ya a nivel del antro y del píloro, más que todo, van a ver, no que no hayan células de las otras, pero su principal función son las células glandulares mucosas, que como su nombre lo indica, ellas son las que van a producir la mayor parte del moco que se produce a este nivel. Miren bien esta imagen porque más adelante van a ver las localizaciones y es importante entonces que vean a qué va a estar asociado eso. Vamos a ver además, dame la siguiente, que en cuanto a la pared del estómago va a estar constituido por 4 capas. Estas van a ser de adentro hacia afuera, si pueden ver ahí desde el rojo hasta el amarillo. Entonces va a haber primero una capa mucosa, después va a estar la muscular, la submucosa y la mucosa. En medio de ellos vamos a ver estructuras importantes que son las estructuras musculares, tanto circulares como oblicuas, que son las que van a permitir las contracciones y los movimientos gástricos. Y vamos además a ver el plexo mientérico de Auerbach, que ese es el plexo que se va a encargar en este caso de ayudar a las contracciones musculares del estómago. Es importante, ¿por qué? Porque este plexo tiene junto con el de Meissner, que vamos a ver que es ese que se localiza entre las fibras musculares oblicuas y ya la parte submucosa. Entonces esto nos va a ayudar en cuanto a la inervación del estómago, y que ellos principalmente se van a encargar, el de Meissner, ya de la secreción glandular, o sea, la activación de la secreción glandular, mientras que el de Auerbach más que todo va a ser la contracción, y el que se va a encargar de la inervación ya de la capa muscular en sí. Ojo con eso. Vemos entonces en la pared del estómago, como les decía, están las fibras musculares, y que desde la capa más profunda, como les dije, de adentro hacia afuera, está la capa mucosa, que es en aquella donde directamente se va a dar la producción de ácido clorhídrico y de todas las enzimas digestivas que entran en el proceso de la digestión, y que en este lugar es en donde se van a dar o donde se originan la mayoría de los cánceres de estómago. Vamos a ver entonces que posteriormente vamos a tener una capa submucosa,
en la cual va a estar recubierta o va a estar soportada por la muscular, que son simplemente las capas de tejido muscular o de fibras musculares, que estos van a ayudar a que se den las contracciones para que así se den los movimientos intestinales a este nivel. Y vamos a ver que hay las capas serosas, tanto subserosa como serosa, que son los que van a recubrir en sí el estómago y que posteriormente ellos son como los que limitan o delimitan la conformación del estómago, y que más adelante van a ver cuando veamos cómo se da el avance del cáncer gástrico, cómo se va a ir extendiendo y cómo vemos y cómo se va a clasificar dependiendo de cómo van tomando estas capas. Entonces ahí vamos bien. Dale la siguiente. En cuanto a la irrigación, vamos a ver que principalmente su irrigación está dada por la arteria aorta abdominal. De la aorta abdominal va a salir un tronco principal, que es el tronco celíaco, y a partir de este que se van a dar todas las ramas que van a ir tanto al estómago, hígado, parte del duodeno y al vaso. Al estómago, principalmente del tronco celíaco, vamos a tener la arteria gástrica izquierda, también conocida como coronaria estomáquica, que le va a dar la inervación, la irrigación a la parte del fondo y cuerpo del estómago. Vamos a ver también la arteria lineal o esplénica, que se le llama así porque da origen a los vasos cortos, que son una serie de vasos, ahorita lo vamos a ver en una foto mejor, que son vasos rectos y que por eso le llaman arteria lineal. Y la arteria hepática, que también va a dar, más adelante va a dar el origen a la arteria gástrica derecha, junto con otras ramas. Dame la siguiente. Hola. Aquí entonces vamos a ver que además de la gástrica izquierda, también se va a dar la hepática común, como les decía, que a partir de la hepática propia es que se va a dar la gástrica derecha, y que esta le va a dar la inervación tanto a la curvatura menor del estómago como a la región del píloro. Y la gastroduodenal, como su nombre lo dice, también le da la parte de la curvatura, y que además le da ramas aparte de la porción inicial del duodeno. Vamos a ver que la arteria liénica o la arteria esplénica es aquella que va a estar acompañada tanto por la omental izquierda, va a dar ramas de la gástrica posterior, que es la que se va a ir hacia la parte posterior del estómago, y las arterias gástricas cortas, que son las que van a ir entre el estómago y el vaso, y estos le van a dar la inervación a toda la curvatura mayor del estómago. En la siguiente diapositiva vamos a ver, para que me entiendan un poquito más, van a ver en el tronco principal, si ven ahí, el tronco principal de la aorta va a salir el tronco celíaco, y van a ver cómo va a dar las ramas hepáticas, las ramas gástrica izquierda, y de ahí van a salir todas las ramas que van a ir hasta el estómago. Y si ven hacia el lado del vaso, pueden ver las arterias, exacto, ahí, y van a ver del lado, miren cómo le llaman la lineal, porque miren que dan unos vasos cortos que son totalmente lineales, y que además se va a originar de ahí la gástrica posterior, que si la ven en la imagen se ve como en la parte posterior del estómago. Esos son los vasos cortos, esos que está señalando. Y si ven en la parte posterior, la imagen que está, esa es la gástrica posterior, que también sale de la gástrica izquierda. Vamos a ver entonces más adelante, paso a la siguiente. En cuanto a la parte del drenaje venoso, vamos a ver que las venas van a llevar el mismo recorrido de las arterias, solo que van a ir en un sentido, la irrigación en sentido contrario, y que van a salir desde el estómago y van a ir por lo menos a formar a la vena porta, casi toda. La vena coronaria estomáquica o la gástrica va a ir directamente a la porta, junto con la vena pilórica, pero la gastroepiploica derecha va a drenar primero la mesentérica superior, y posteriormente es que se va a unir y va a llegar a la porta, pero ella directamente no va a llegar. Y la gastroepiploica izquierda y las gástricas cortas también van a ir a drenar a la esplénica, que se va a unir con la mesentérica y van a llegar a la vena porta.
Dame la siguiente. Aquí vamos a ver, miren que llevan prácticamente el mismo recorrido, solo que ellas van a llevar el drenaje en sentido contrario y que van a ver cómo van a ir confluyendo todas hasta llegar directamente a la vena porta, que posteriormente va a ir a hacer el drenaje y va a llegar hasta la vena cava inferior. Dale la siguiente. En cuanto a la inervación, como les explicaba ahorita, la importancia aquí es que tenemos los dos plexos. Les dije dónde están ubicados cada uno y que el plexo submucoso, que como su nombre lo dice, está en la parte submucosa que se encuentra entre la capa muscular y la capa circular muscular del estómago, y que esta netamente se va a encargar de la secreción glandular del estómago, mientras que el plexo mientérico de Auerbach, ese va a estar entre la circular y la longitudinal de las capas musculares, y que esta lo que va a hacer es netamente la actividad muscular del estómago. Entonces, estos son supremamente importantes porque ellos son prácticamente los que le van a dar o permitir la actividad al estómago. Entonces, eso es la importancia de estos dos plexos. Aquí vamos a ver que nos ayuda un poquito en la actividad del estómago y de la función gástrica intestinal y en la función digestiva. Hay unos componentes mediadores que van a ayudar como de defensa o de protección a la mucosa del estómago, y que por eso vamos a ver entonces, por lo menos, hay componentes como la secreción de bicarbonato que se da a este nivel, que va a ser la producción de eso. Además van a ver que normalmente estos tienen producción de prostaglandinas que también van a proteger el estómago. Hay factores de crecimiento epidérmico y por eso es importante, porque muchos de los orígenes de los cánceres vienen de origen epidérmico. Vamos a ver también factor de crecimiento de los hepatocitos, las histaminas, vamos a ver también fosfolípidos y toda la barrera epitelial que nos va a permitir mantener la mucosa y las capas intestinales, sobre todo la mucosa, que es la que está en pleno contacto con todas estas sustancias y con el proceso de digestión, que le van a dar la protección a esta. Bueno, ya entrando un poquito como a la fisiopatología, vamos a ver que principalmente casi todos los cánceres se van a deber a que hay una mutación genética o una activación anormal de estos genes, y que por lo general se pierde este tipo de genes, van a perder o no va a permitir que se controle el crecimiento de estas células, y que por lo tanto van a comenzar a hacer mitosis celulares, y a partir de esto se van a formar los oncogenes. Vamos a ver que entonces, por lo general, las personas que tienen algún factores de riesgo o que tienen antecedentes o que se exponen a ciertos químicos van a tener la probabilidad de aumentar esas mutaciones, y por lo general son aquellos que tienen más posibilidad de generar el cáncer más que otras. Entonces se debe más que todo a este proceso. Vamos a ver, dame la siguiente. Vamos a ver que en cuanto al cáncer gástrico en sí, vamos a ver que la mayoría de las tumoraciones que se presentan a nivel del estómago son de tipo maligno, y que el más frecuente es el adenocarcinoma. Y vamos a ver que es muy raro, dentro de las benignas son extremadamente raras, pero se pueden presentar, y que por lo general son los leiomiomas y los pólipos, aunque estas, a pesar de que son benignas, se consideran lesiones premalignas porque tienen un alto grado de que estas se malignicen después. Entonces, por lo general, todas son de origen maligno. Vamos a ver que dentro de las neoplasias, o sea, de origen ya neoplásico, están diferentes tipos de orígenes. Ya vemos las de origen epitelial, que se dan principalmente los adenomas de tipo intestinal, y que en este se ve la categoría más frecuente, que son los adenocarcinomas. Son el 86% de las patologías gástricas se dan por este tipo de cáncer. Ya vemos las de tipo mesenquimal, que son los leiomiosarcomas, los lipomas, los sarcomas, los endocrinos, que son los carcinoides, y los linfáticos, que son los linfomas.
Y vamos a ver qué son las lesiones, o lo que les decía ahorita, que le conocen como lesiones parecidas a tumor o premalignas, que son los pólipos, y que en estos tienen un alto grado de que se malignicen, como por ejemplo estamos los hiperplásicos, los glandulares quísticos, los juveniles, aquellos donde tienen tejido de páncreas ectópico. Entonces esto va a hacer que normalmente, aunque son lesiones inicialmente malignas, se le debe hacer benignas, perdón, se les debe hacer un seguimiento estricto porque casi siempre tienen la tendencia o son lesiones premalignas. Dame la siguiente. Vemos aquí, miren cómo son los pólipos gástricos, y que por lo general representan el 2% y que se localizan por lo general en el cuerpo y el antro. En la mayoría o en muchos pacientes donde hacen endoscopias al azar pueden presentar esto, y ahí son pacientes que deben hacerse seguimientos, porque como les dije, estas lesiones que ven ahí son lesiones que normalmente son premalignas y que posteriormente terminan siendo ya una lesión cancerígena si no se le hace el seguimiento. Dame la siguiente. Dentro de estos mismos vemos entonces que uno de los principales son los hiperplásicos, y que son más que todo son de tipo regenerativo, son por procesos infecciosos o por procesos en los cuales hay afectación de la mucosa, y que empieza la regeneración de este tejido, y por lo general estos en el momento no son neoplásicos. Vamos a ver que constituyen el 75% de todos los pólipos gástricos, y que por lo general van a medir o miden menor de 1.5 centímetros. Estos, por lo general, como les dije, son procesos de regeneración y que están casi siempre asociados a gastritis atróficas, y que ellos en sí tienen poco riesgo de transformación maligna, pero los pólipos adenomatosos, que sí son aquellos que miden más de 2 centímetros, tienen por lo general un alto riesgo de malignidad, y que por lo general son pacientes que además tienen antecedentes familiares de pólipos adenomatosos o de cáncer gástrico, y que por eso se asocian a esto. Estos son más que todo a nivel del antro, pero se pueden presentar en cualquier parte del tubo digestivo. Dale, la siguiente. Vamos a ver que las otras son los pólipos de las glándulas fúngicas, que estos van a representar el 4%, que por lo general son múltiples, se localizan principalmente en cuerpo y el fondo, y estos tienen por lo general esporádicos, que ellos aparecen sin ningún factor de riesgo, sin ninguna asociación familiar ni nada, sino solamente aparecen en los pacientes sin tener ningún historial familiar o clínico anterior. Esto es en cuanto a los pólipos. Ahora sí vamos a entrar a hablar un poquito, ya dame la siguiente, del cáncer en sí, y que como les dije ahorita, que son aquellas patologías en donde tienen el crecimiento de las células o de los oncogenes acelerado o descontrolado, y por lo tal van a ir haciendo una invasión de los tejidos, y posteriormente tienen la capacidad no solamente de ir invadiendo cada una de las capas del estómago, sino que pueden hacerlo tanto por contigüidad a los órganos que estén presentes, a la parte linfática inicialmente de los locales y posteriormente sistémicos, y además hacerlo por vía hematógena. Entonces tiene varios componentes de cómo se da ese crecimiento descontrolado de las células cancerígenas. Dame la siguiente. Ok, vamos a ver entonces que ya en cuanto a un poquito de epidemiología, vamos a ver que el cáncer gástrico en Colombia, vamos a ver que es la primera causa de mortalidad por tumores o por causas de neoplasia o de cáncer, y vamos a ver que es la quinta causa de cáncer en Colombia. Vamos a ver eso. Vamos a ver además que su prevalencia o su incidencia tanto en hombres como en mujeres tiene una prevalencia más en hombres, y que en Colombia solamente se estima que hay 62.5 personas que lo padecen por cada 100.000 habitantes, y en mujeres se dice que hay 40.9% por cada 100.000 habitantes. Entonces, si ven, es una incidencia bastante alta. Vamos a ver que además a nivel del mundo
vemos en países como en Corea y en parte de la India, donde por su alimentación y además factores genéticos tienen una alta prevalencia de este cáncer. Es uno de los que mantienen la mayor epidemiología de esto. Y vamos a ver que además, en cuanto a la mortalidad, podemos ver que tienen un 16%, 16 personas por cada 100,000 habitantes, entonces es algo que ha ido cada día en aumento, entonces tienen una gran incidencia. En cuanto a los tumores gástricos malignos, vamos a ver que en frecuencia, como les explicaba ahorita, el adenocarcinoma, que es de origen epitelial, equivale al 90 a 95% de todas las patologías gástricas. Dentro de ellos vamos a ver que hay de tipo papilar, tubular, mucinoso, en anillo, con células en anillo de sello, y también podemos ver los indiferenciados. Vamos a ver que también están los escamosos, los indiferenciados, los linfomas gástricos, que ya tienen una menor prevalencia, los tumores tipo GIS o gástricos estomales, y los carcinoides, que son los que tienen la menor prevalencia de estos. Dame la siguiente. Vamos a ver entonces que en cuanto a epidemiología podemos ver que el adenocarcinoma es el más común, que vamos a ver que es el segundo cáncer más común a nivel mundial y es la segunda causa de muerte por cáncer a nivel mundial. Normalmente este está asociado a una condición socioeconómica baja. Sin embargo, hay países como en Estados Unidos que se asocian más que a la condición económica, es a la obesidad y al consumo de productos ahumados. Entonces eso va a ir cambiando también dependiendo del país. Y vamos a ver que hay muchos estudios en los cuales se vincula el Helicobacter pylori con la presencia de atrofia gástrica, que posteriormente va a producir la metaplasia intestinal, y va a avanzar hasta ya el adenocarcinoma gástrico propiamente. Ya vamos a ver en cuanto a la fisiopatología de cómo se da. Pasa a la siguiente. Aquí vemos entonces, en cuanto a la etiología, pueden haber distintos factores asociados. Sin embargo, vamos a ver que en especial están aquellos consumos, aquellos alimentos en los que están con muchos conservantes, los preservantes, las sustancias ahumadas, o aquellos en donde le dan los saborizados con nitratos. A partir de esto son los que hacen los conservantes, como los jamones ahumados, como los enlatados, que para preservarlos tienen que usar estas sustancias, entonces en donde más se ven asociados. Y además vamos a ver que hay una conversión o una acción de las bacterias donde van a convertir estas sustancias y van a convertirlos posteriormente en agentes cancerígenos, y que son normalmente los que se asocian principalmente a la aparición de esto. Dame la siguiente. Vamos a ver que además, dentro de los factores de riesgo, como ya les mencionaba, la infección por el Helicobacter pylori, el sexo masculino tiene cierta prevalencia, además de las mujeres, es más frecuente en un hombre. Vemos además, se habla de la sociedad, del nivel socioeconómico bajo, es porque aquellos pacientes con anemia perniciosa o aquellos pacientes en los cuales tienen un alto grado de alcoholismo, en los cuales no permite la absorción de estos componentes, entonces vamos a ver que se va a ver asociado también al tipo de cáncer gástrico. Vamos a ver los pólipos gástricos adenomatosos, que ahorita también se los mencioné. Aquellos pacientes donde tienen historia clínica de larga data de gastritis crónicas atróficas sin ningún control y ningún tratamiento, la enfermedad de Menetrier y antecedentes de resesiones gástricas. ¿Esto por qué se da? Tiene que ver también con la anemia perniciosa que se va a presentar en estos pacientes, y que por eso se da cierto, no está totalmente comprobado, pero tienen cierto factor de riesgo para presentarlo. En riesgo tenemos factores de riesgo genéticos, en las cuales aquellos pacientes donde han tenido historia familiar de cáncer gástrico
la incidencia de presentar eso en los siguientes grupos familiares va a ser de 2 a 3 veces mayor que una persona que no los haya tenido. Se habla también de personas de grupo sanguíneo del tipo A, también factores ambientales, que eso dependiendo, les dije ahorita, de cada país. Vamos a ver en países donde consumen el pescado seco o conservado con sal, aquellos pacientes aquellos países donde utilizan alimentación como ahumados o muy condimentados, y en países donde el alto consumo de carnes rojas también está asociado a esto. Personas con ingesta de alcohol, con alimentos con nitratos y el consumo hay lugares o hay países donde consumen un tipo de tabaco donde se mastica la sustancia, o sea, no se fuma, sino que se mastica el tabaco antes de procesarlo. Ese también, por lo menos en países tan cercanos como Venezuela, que lo tenemos aquí, y por eso se coincide con que con esta región sea uno de los lugares donde sea mayor número de incidencia de esta patología, es porque consumen una sustancia que se llama chimó, que es como un derivado del tabaco, que hacen una pasta y eso lo mastican todo el tiempo, y se supone que no deben consumirlo, pero pues por más que tragan la saliva, eso va a ir directamente a las células gástricas y eso va a ir afectando la mucosa, y posteriormente se va a convertir en la gastritis atrófica, que va a ser el factor de riesgo para la producción de el cáncer gástrico. Los pacientes que están en contacto con radiaciones, las lesiones premalignas, que les dije que había factores como premalignos, como la presencia de gastritis atrófica, las metaplasias intestinales y displasias. Vamos a ver la anemia perniciosa, que mira que es 20 veces más frecuente la aparición del cáncer gástrico en estas personas que en una persona normal. Las pacientes con gastrectomía, sobre todo eso depende de o sea, del tipo de anastomosis que se hace, y que se da por la malabsorción que se va a dar posterior a este tipo de procedimiento. Y los pólipos gástricos, que como les dije, los que miden mayor de 2 centímetros son aquellos que tienen más alto grado de displasia y que se asocian entonces al cáncer gástrico. Además, vamos a ver que en cuanto a lo infeccioso está la presencia principalmente del Helicobacter pylori, que es el que está netamente estudiado y asociado directamente al cáncer gástrico. Dame la siguiente. En cuanto a la historia natural ya de cómo se va a ir presentando el cáncer gástrico, entonces vamos a ver que está la condición o el proceso precanceroso, que ya les expliqué cuáles eran los tipos. Posteriormente ya se presenta un tipo ya de lesión precancerosa, que es cuando ya tenemos la displasia epitelial, ya dependiendo en qué grado, leve, moderado, severo. Posteriormente, si además a esto hay factores asociados como la edad, la dieta, el estado inmunológico de la paciente y el historial genético, entonces ya ahí vamos a ver que ya la aparición de un cáncer gástrico precoz, y que posteriormente, dependiendo a cómo se comporte y a cómo se estudie, posteriormente va a ser un cáncer avanzado. Normalmente desde la aparición de la primera condición precancerosa hasta la aparición del cáncer precoz, ya vamos a ver que más o menos la evolución es entre 10 a 20 años. Vamos a ver que además, en cuanto a la fisiopatología de cómo se va a dar la evolución de la enfermedad, vamos a ver que en una mucosa normal va a haber afectación de los factores de riesgo, como ahorita se los mencioné, como la dieta, el Helicobacter pylori, la predisposición genética, y todos esos factores ambientales van a afectar la mucosa y van a actuar a nivel de la mucosa, que inicialmente va a producir una gastritis crónica superficial, que esta va a ir asociada a que si hay factores genéticos puede ir aumentando y puede ir avanzando hasta una gastritis crónica atrófica, que en sí es la lesión que se considera como precancerosa o inicial. Posteriormente ya va a iniciarse la metaplasia intestinal, posteriormente ya hay la presencia del cáncer gástrico. Todo esto asociado a los factores genéticos y todos los factores de riesgo van a influir también en el estadio avanzado de la patología, y que posteriormente se presenten las metástasis. Dame la siguiente.
Vemos entonces que en cuanto a la clínica y al diagnóstico, principalmente en estadios iniciales de la enfermedad, el paciente por lo general es un paciente asintomático o que por lo general no consulta porque todo lo asocia o lo maneja de manera ambulatoria. Entonces el paciente por lo general no lo sospecha ni tiene síntomas, sino síntomas no inespecíficos. Posteriormente vamos a ver que el paciente ya cuando consulta ya va a estar en estadios avanzados y por lo general el paciente de lo que se queja es de dolor abdominal, de dispepsia, de reflujo gastrointestinal muchas veces, pero por lo general cuando ya ellos consultan es cuando están presentando o las hemorragias digestivas o los procesos de dispepsia asociados o que incidentalmente se hicieron alguna endoscopia digestiva y ahí es donde evidencia la lesión cancerígena, pero normalmente el paciente inicialmente no tiene ningún tipo de síntomas y que posteriormente por eso es que cada vez se diagnostican en estadios más avanzados. Dame la siguiente. Aquí podemos ver los síntomas en cáncer cuando está en estadios iniciales. Por lo general ustedes ven, son pacientes que son asintomáticos o que tienen cuadros de epigastralgia, de anorexia, de dispepsia y que por lo general muy pocos presentan las hemorragias digestivas. Por lo tanto, la mayoría ya pasan a los síntomas del estado avanzado, que por lo general el paciente se queja que tiene pérdida de peso, presenta mayor número de síntomas de epigastralgia, de dispepsia, ya pueden presentar incluso disfagia. Muchas veces ya el paciente ya cuando llega en estadio avanzado ya tiene un síndrome pilórico, que es un estómago de retención, que el paciente todo lo vomita, el paciente no puede comer nada, el paciente siempre tiene la sensación de llenura o de plenitud y que por lo general ya en este estadio, ya como los tumores ya están avanzados y por lo general son pacientes que ya tienen ulcerados los tumores, es donde presentan las hemorragias digestivas altas. Dame la siguiente. En cuanto al examen físico, principalmente, como les dije, inicialmente no se va a ver nada, o sea, pueden tener el cáncer y uno el examen físico no lo va a notar, a menos de que se haga ya el estudio diagnóstico. Pero en cuanto al examen físico, ya normalmente ya se da cuando la enfermedad está avanzada y vamos a ver que el paciente va a presentar la presencia de una masa, que ya el tumor ya sea palpable, o que tenga la presencia de onda cítica positiva, que tenga ictericia. Ya cuando vemos a ver ya pacientes que estamos viendo de nódulos de bichos o masas en fondo de saco de Douglas, ya estamos hablando de que el paciente tiene metástasis a distancia y que el paciente ya está prácticamente en etapas ya terminales. Entonces, por lo general, cuando el paciente ya se diagnostica, ya está en una etapa avanzada. Vamos a ver, dame la siguiente. Entonces, aquí que entra lo importante, hacer el diagnóstico. Como les dije, por lo general los pacientes que tienen historias familiares o pacientes que tienen síntomas gastrointestinales iniciales, se debe hacer un diagnóstico o hacer un tamizaje con una endoscopia digestiva alta. Este es el estudio Gold Standard porque es el que en sí nos va a permitir ver directamente las lesiones y vamos a ver cómo en esta imagen que nos permite ver no solamente la localización del tumor, sino sus características y además nos va a permitir tomar biopsia de todas las lesiones que sean sospechosas de ser malignas. Últimamente en países desarrollados también se usa la econdoscopia, que es una ecografía que se hace de manera a través de la endoscopia y que permite ver las características mayores de ese tumor y la extensión de hasta dónde van, hasta qué capa del estómago se va a ver. Pero inicialmente este es el estudio Gold Standard que se hace para el diagnóstico del cáncer gástrico. Dame la siguiente. Vamos a ver que normalmente en todos los pacientes, en cuanto al estudio endoscópico, el 50% se ubica en pilórico, el 25% del fondo del cardio, lateral, el lugar
ojo con esto, el lugar más frecuente de la presentación del cáncer gástrico es en la región antropilórica de la curvatura menor. Dame la siguiente. Vemos a ver que además en los carcinomas gástricos precoces vamos a ver entonces que solamente el tumor va a estar confinado a la mucosa y a la submucosa. Esto independientemente de que si hay presencia o no de metástasis, aquí es netamente está confinado es a esas dos capas. Aquí no va a haber presencia ni de la parte linfática o ganglionar que está perigástrico, ni siquiera las metástasis a distancia. Y ya el carcinoma avanzado, ya aquellos en donde ya el tumor ya infiltrado la pared muscular, de ahí en adelante, porque hay unos que ya están en estadios mucho más avanzados, que ya se extiende hasta la serosa o has tomado órganos adyacentes a esta, entonces es donde se considera ya carcinoma avanzado. Entonces ya saben, el carcinoma precoz solamente se limita a mucosa y submucosa, y el avanzado es cuando va ya avanzado más o sea, a partir de la muscular y más. Entonces ya saben. Dame la siguiente. En cuanto a la clasificación del cáncer gástrico, vamos a ver que, como les expliqué, que cuando está apenas incipiente es hasta la submucosa. Entonces vamos a ver tipo 1, en los cuales son lesiones polipoides. Tipo 2 es cuando está superficial, ya sea elevado, aplanado o deprimido. Tipo 3 es cavado. Dame la siguiente y ahorita ya les voy a mostrar bien cómo se van a ver. Aquí está. Miren que inicialmente es polipoide o exofítico, posteriormente se vuelve plano y posteriormente ya cuando va avanzando más está excavado. Miren que ahí nada más se está limitando inicialmente hasta la submucosa. Ya posteriormente ya vamos a ver el estadio avanzado, es cuando hay crecimiento polipoide, pero miren que la base ya se está extendiendo hasta la muscular. Y ya se habla de linitis plástica, es cuando ya está tomado todo el espesor de la capa del estómago y que también se presenta en excavado, pero miren que el excavado está avanzado, pero llega solamente hasta la muscular. La linitis plástica es la que se considera la forma más avanzada, más extrema del carcinoma gástrico, porque este está tomado todo y de manera difusa, o sea, no tiene un borde, no tiene una delimitación, sino que está de manera difusa. Dame la siguiente. En cuanto a la anatomía patológica, también hay una clasificación dependiendo de la extensión también de lo mismo. Entonces vamos a ver que un cáncer gástrico Borman 1 son aquellas en donde hay masas polipoides o que se van a proyectar hacia la luz gástrica. Los tipo 2, que ya son aquellas masas donde ya están ulceradas, pero que tienen los márgenes delimitados. Los tipo 3 son aquellas donde hay ulceraciones más profundas y que en ese momento los bordes son poco delimitados o no permite ver bien los bordes. Y los tipo 4, que son los difusamente infiltrativos o aquellos en donde ya hay linitis plástica. Aquí podemos ver las imágenes como les explicaba. El Borman 1, miren que hay un pólipo que se proyecta hacia la luz. El Borman 2 está ulcerado, pero miren que tienen los márgenes totalmente delimitados. El Borman 3 uno está ulcerado, pero miren que ya va infiltrando las diferentes capas y tienen como bordes poco delimitados. Y el Borman 4, que es el infiltrante, ya vamos a ver qué es la linitis plástica. Miren que está totalmente diseminado, que no permite delimitar la lesión. Entonces, eso son las clasificaciones de Borman. También existe una clasificación de Lauren que esto dependiendo del tipo de cáncer, y vamos a ver que si el origen es de tipo intestinal, vamos a ver que son aquellos en donde están diferenciados. Se da un tipo de diseminación de tipo hematógeno, principalmente se ubican a nivel del antro. Están más asociados a la dieta y a la presencia del Helicobacter pylori. También son aquellos en donde inicialmente tienen unas lesiones precancerosas o premalignas. Se da más frecuentemente en hombres y en ancianos. Y hay áreas en donde normalmente
están localizadas por zonas epidérmicas. Vamos a ver además que en la edad media o promedio de que se presentan los de tipo intestinal es a los 55 años y que se presenta en una prevalencia de hombre-mujer 2:1. Los de tipo difuso son aquellos que son de tipo indiferenciado, que por lo general la diseminación se da peritoneal, o sea, a nivel de toda la cavidad peritoneal. Vamos a ver que son aquellos donde principalmente están localizados en el fondo y el cardia. Están más asociados como factor de riesgo a aquellos pacientes con tipo o grupo sanguíneo tipo A. No están asociados a lesiones premalignas, o sea, son tipo esporádico, son más frecuentes en mujeres jóvenes y también tienen áreas endémicas en donde normalmente se da todo el tiempo. Hay casos o están asociados a que se presenten este tipo de casos. Vamos a ver que en el tipo difuso la edad promedio es a los 48 años, incluso se habla que a partir de los 45 años ya empiezan a aparecer y se da indistintamente la presencia entre hombres y mujeres, tienen una prevalencia igual. En cuanto a la sobrevida, vamos a ver que cuando el cáncer está incipiente o que solamente está a nivel mucoso, el nivel de sobrevida es entre el 92 y el 99%, o sea que tienen un alto nivel de sobrevida a los 5 años. A nivel submucoso, entre 85 y 93%. Ya cuando vemos que está a nivel intermedio, que ya está más o menos entre la submucosa y la muscular, vamos a ver que tiene solamente una sobrevida entre el 50 y 70%. Y aquellos en donde tienen ya el cáncer avanzado, donde ya hay invasión serosa y donde muchas veces ya hay lesiones a órganos continuos o diseminación a nivel peritoneal, solamente tienen una sobrevida del 15 al 20%. Entonces ven que ya, por lo general nuestros pacientes tienen cuando ya están o sea, ya nos consultan el nivel avanzado, tienen muy poca sobrevida o muy poca expectativa de vida y pronóstico a los 5 años de este paciente, y que muchas veces ya no tienen indicaciones de manejo quirúrgico. Dame la siguiente. También ahí, en cuanto a la estadificación y todo eso, es importante determinar la localización de la lesión. Esto cómo se hace, como les expliqué, ahorita se hace o por endoscopia o por la ecoendoscopia en otros países. Normalmente también que hay que ver, hay que determinar no solamente, listo, ya identificamos la lesión, también hay que ver hasta dónde está infiltrando o hasta dónde está tomado el tejido. Entonces tenemos que pedir una tomografía para descartar que no haya presencia de masas a nivel de los órganos vecinos o que no haya presencia de metástasis. Solamente en este momento también hay que determinar a nivel de la tomografía si también hay presencia de niveles ganglionares, ya sean perigástricos, pericólicos o a distancia, y vamos a ver también que haya la presencia de metástasis a distancia, y que en este momento no solamente se le tiene que pedir una tomografía de abdomen, sino también una de tórax, porque es uno de los sitios donde principalmente hacen la metástasis. En algunos pacientes donde no se pueden identificar bien las lesiones, muchas veces es necesario llevar hacia una laparoscopia diagnóstica de estadificación. Ingresan, se ven, y dependiendo de los hallazgos intraoperatorios es que se define en qué estadio está el paciente y qué tipo de opciones quirúrgicas o de tratamiento va a recibir el paciente. Dame la siguiente. Aquí vemos que también hay la clasificación internacional de TNM, que es aquello en donde nos habla o la clasifica dependiendo de dónde está el origen del tumor primario, la toma de los ganglios linfáticos y los metástasis a distancia. Entonces aquí normalmente el tumor primario va desde no puede ser precisado, está incipiente, no hay evidencia de tumor, si ya está hasta la submucosa, ya está en la lámina propia, ya está en la muscular, ya está en la subserosa, o que ya está invadiendo los tumores o los órganos vecinos. En cuanto a los niveles ganglionares, también vamos a ver cuando está tomado metástasis hasta 1 a 3 ganglios, si ya está hasta los 7 ganglios, o si hay metástasis más allá.
Cuando hay metástasis también, dependiendo X, si no precisa o no se puede identificar si hay o no. Cuando hay M0, que es cuando no hay metástasis a distancia, o M1, cuando ya hay presencia de metástasis a distancia. También se puede hablar de tumor residual en cuando ya hay pacientes que ya han recibido algún tipo de tratamiento y que si hay la recidiva o la persistencia de tumor a ese nivel. Y dependiendo de esto, entonces le va a dar el estadio, dependiendo de cada uno, del puntaje de cada uno, de donde se ubique. Y dependiendo de eso, entonces lo va a clasificar en el estadio y eso nos va a ayudar a elegir el tipo de tratamiento que se le va a dar al paciente. Dame la siguiente. En cuanto a las vías de diseminación, les expliqué que hay una extensión directa, que es aquello en donde inicialmente se va a ir tomando las capas musculares y las mucosas musculares y las serosas. Posteriormente, cuando ya está tomado todas las capas del estómago, vamos a ver que también va a haber crecimiento hacia los órganos vecinos. ¿Cuáles son? Hígado, vaso, páncreas principalmente y colon, pero principalmente se va a dar y esófago también se ve tomado, pero por lo general se da a hígado, páncreas y esófago. Vamos a ver que además también podemos ver diseminación linfática en donde ya se van a tomar los niveles ganglionares inmediatos, incluso ya pueden haber tomado los ganglios retroperitoneales, que también se va a dar por contigüidad. La diseminación hematógena, en la cual principalmente se va a dar inicialmente el órgano principal, es el hígado, y recuerden que se da más que todo por el drenaje venoso que se da de la vena porta hacia... Sandro, ¿me estás preguntando algo? ¿Alguien levantó la mano? Sandro. Bueno. En cuanto a la diseminación hemática o hematógena, inicialmente se da, como les decía, al hígado, y esto se debe al drenaje venoso que tiene el estómago directamente a la vena porta, que es la que va a ir a desembocar al hígado. Además, también tiene diseminación hacia pulmón. Miren que hasta el 22% de los pacientes por lo general presentan metástasis a pulmón. Y a hueso es muy escaso, pero también se puede presentar. Y la diseminación peritoneal, que es lo que le dije, que se da netamente a nivel de la cavidad abdominal, y que esto se ve en los tumores principalmente cuando ya tienen afectación de origen seroso, y que por eso es que ustedes ven aquellos pacientes donde hacen grandes ascitis y que se da las carcinomatosis peritoneales, donde ya hay diseminación de todo el cáncer a nivel de la cavidad peritoneal. Dame la siguiente. Aquí vemos, en cuanto a la diseminación linfática, vamos a ver, miren los niveles ganglionares que tiene el estómago, en donde inicialmente los niveles ganglionares están cardiales derechos, en los segundos niveles están cardiales izquierdos, los terceros en la curvatura menor, los cuartos en la curvatura mayor, los quintos están los suprapilóricos, miren ya casi en el píloro, y los 6 infrapilóricos. Ya los demás, estos son los netamente del estómago. Ya posteriormente, cuando ya avanzan a niveles ya no locales, sino avanzados, vamos a ver que toma tanto los hepáticos como los de la arteria gástrica izquierda. Vamos a ver también los del tronco celíaco, vamos a ver los de la arteria esplénica, y posteriormente, ya cuando están en estadios más avanzados, se van a ver los niveles ganglionares retropancreáticos. Y posteriormente ya se van a dar las metástasis o la diseminación a ganglios en toda la cavidad. Incluso a distancia pueden presentar ganglios en otros. Vamos a ver entonces, dame la siguiente. Vamos a ver entonces que inicialmente el diagnóstico se tiene que hacer gold estándar, la endoscopia de vías digestivas altas. Esto es el estudio que nos va a permitir inicialmente dar un diagnóstico, tomar la biopsia del paciente, como protocolo que se toma a nivel de la endoscopia digestiva. Vamos a ver que se deben tomar aproximadamente 7 muestras del lugar de donde está la lesión sospechosa, y que en otros países incluso, como les dije, se usa la ecosonografía endoscópica,
en la cual podemos ver o analizar a través de esa endoscopia, que igual se hace a través de endoscopia, la extensión de esta invasión a nivel de la pared. O sea, si ya se ve en la mucosa, porque cuando entran a nivel de la endoscopia solo permite ver la mucosa, entonces a través de este estudio nos permite ver hasta dónde se está extendiendo, si está hasta la muscular, si está hasta la serosa. Eso es lo que nos va a permitir, y además nos permite evaluar los ganglios locales perigástricos. Entonces esa es la importancia de la endoscopia. No es común, por eso inicialmente solamente se ve la endoscopia. Dale la siguiente. Vemos en cuanto al tratamiento ya inicialmente, cuando están incipientes o cuando está la presencia de los pólipos o de la lesión poliposa, vamos a ver que inicialmente es la resección del pólipo por endoscopia. Normalmente cuando son lesiones pequeñas que miden aproximadamente solamente 2 centímetros o que les permite y está pediculado, hacen solamente la resección de la lesión, y como no hay invasión de otros tejidos, ellos pueden resecar la lesión totalmente. Posteriormente, dependiendo de hasta dónde está invadido el tejido, es necesaria la realización de la gastrectomía con linfadenectomía, que es resecar la mayoría de la cantidad de, ahorita van a ver cómo son el tipo de recesiones gástricas, y además hay que hacer la resección de los ganglios para evitar la invasión linfática. Muchas veces también, como los pacientes normalmente llegan en estadios avanzados, deben realizar tratamiento multimodal. ¿Esto qué es? Con quimioterapia y radioterapia, donde normalmente se usa la quimioterapia. La radioterapia no es muy de ayuda, pero la quimioterapia sí, como no ayudante. ¿Qué es eso? Que inicialmente primero se le da tratamiento con quimioterapia y después se le da el manejo quirúrgico. Sin embargo, los últimos estudios han decidido de que el paciente primero debe recibir, dependiendo del estadio, el procedimiento quirúrgico y después la quimioterapia. ¿Por qué? Porque normalmente se retrasa el tratamiento con la quimioterapia, y cuando ya llegan a definir el proceso quirúrgico y el paciente está en un estadio más avanzado, cosa que le va quitando la posibilidad de la resección quirúrgica. Y adyuvante es cuando, como les dije, cuando ya el paciente ha recibido su procedimiento quirúrgico, la resección de la pieza, y posteriormente entonces se le da la quimioterapia para ayudar o para terminar el proceso de la eliminación de las células cancerígenas del paciente. Y muchas veces ya pacientes cuando están en estadios avanzados, solamente se le da tratamiento paliativo. ¿Qué es esto? Paciente que presenta estómago de retención, que el paciente no come o no tolera, entonces se le hace una gastrostomía para la alimentación, o se hace una derivación solamente para que el paciente pueda realizar la evacuación del estómago, pero en sí el paciente está con su proceso de cáncer evolucionando normal. Solamente se le da como calidad de vida y manejo del dolor. Dame la siguiente. En cuanto al tratamiento quirúrgico, como les decía, es dependiendo del estadio del paciente, amerita una gastrectomía, ya sea subtotal o total. Normalmente se debe retirar las barreras ganglionares para evitar de que haya diseminación linfática. Ya les expliqué que la quimioterapia puede ser tanto neoayudante como ayudante, pero normalmente no se usa como neoayudante porque retrasa el tratamiento quirúrgico del paciente. Y la radioterapia por lo general no es gran útil, y que por lo general cuando se utiliza nada más de tipo paliativo. Pero en sí lo más usado es la quimioterapia y el tratamiento quirúrgico. Dame la siguiente. Como les dije, cuando están en estadios iniciales o en etapa todavía hasta Burman 3, dependiendo de cómo esté el paciente y de la invasión a tejidos vecinos o la presencia de la toma de los ganglionares, lo inicial es el tratamiento quirúrgico. Por eso se dice que el 80% de los pacientes que se llevan a procedimiento quirúrgico debe realizarse
tratando de manejar siempre y cuando no haya metástasis, porque si ya hay metástasis, solamente se va a hacer como paliativo y, como les dije, es una derivación que se va a hacer solamente para ayudar a calidad de vida del paciente, pero no es curativo, solamente es paliativo. Pero con pacientes en los que tienen estadios iniciales o estadios todavía en los cuales se le puede hacer resección quirúrgica, es lo ideal antes de recibir tratamiento con quimioterapia. Dame la siguiente. Vamos a ver además que cuando se hace la cirugía curativa, que es aquella en donde se realiza la resección de todo el proceso, de toda la pieza que está afectada, vamos a ver que solamente tiene un 11% de mortalidad, mientras que aquellos en donde se hace cirugía paliativa tienen una alta mortalidad de un 24% aproximadamente. Vamos a ver que entonces la gastrectomía total va a estar indicada cuando son lesiones o tumores que están ubicados subcardiales o en el fondo gástrico, principalmente. Obviamente cuando están en ese nivel hay que hacerle la gastrectomía total y que no, siempre y cuando no haya la presencia de lesiones o de extensión de órganos vecinos o que ya hayan lesiones en otros lugares. Y vamos a ver que normalmente se intentan hacer las preservaciones o las subtotales en aquellas lesiones pequeñas y que están ubicadas normalmente entre el antro o el cuerpo gástrico, o aquellas que son lesiones prepilóricas. Aquí vamos a ver, dame la siguiente. Creo que es la siguiente que viene. Miren, normalmente una gastrectomía se hace una laparotomía. Vamos a exponer toda la sección del estómago para poder evaluar la cavidad abdominal. Dame la siguiente para que veamos bien. Aquí vamos a ver los dos tipos de recesiones. Si me das la anterior, pueden ver un poquito más para explicarles. Aquí pueden ver, miren dónde están las líneas punteadas, perdón. Esto es una gastrectomía subtotal en donde solamente se retira, miren que retiran parte del cuerpo hasta el nivel del píloro y que posteriormente el remanente del estómago que queda se va a pegar al intestino y esa va a ser como si se hiciera un bypass, más o menos, algo así. Vamos a darle la siguiente para que vean el otro tipo. El otro tipo es cuando se hace ya, miren en la B, donde ya se hace la gastrectomía total, en donde se hace un ascenso del asa intestinal y se pega directamente prácticamente al esófago. Mientras que la de arriba, que es la A, miren que solamente es una porción, que es la subtotal, y también se conecta, pero queda un remanente de estómago ahí, mientras que en la total prácticamente no queda nada. Ok, dame la siguiente. En cuanto a los cuidados postoperatorios del paciente, inicialmente el paciente debe mantener el reposo gástrico y esto se logra con una sonda nasogástrica. Posteriormente es que el paciente se le empieza el inicio de la vía oral, inicialmente con líquidos claros o quirúrgicos, solamente aromáticas, y eso, y posteriormente es que el paciente poco a poco se le va a ir adaptando su estómago o lo que queda del remanente de estómago a la nueva situación. Entonces, por eso es que son pacientes que se comportan, por así decirlo, como los pacientes a quien se les realiza un bypass, en los cuales las cantidades de alimentos que van a comenzar a ingerir ya van a ser diferentes porque su capacidad gástrica va a ser totalmente diferente, hasta que posteriormente el paciente se adapte a esa nueva situación. Dame la siguiente. Y importante, ¿qué es importante en los pacientes? Son pacientes que normalmente llegan, que se hicieron un endoscopio porque tenían dispepsia, porque vivían con gastritis, pacientes que a quien se hace una endoscopia y sale positiva el test y la prueba para el Helicobacter pylori, es importante hacerle la erradicación del Helicobacter pylori. ¿Cómo se hace? Uno de los esquemas es con claritromicina, la cual se va a asociar a amoxicilina y a cualquier inhibidor de la bomba de protones, sobre todo el esomeprazol, y esto se va a dar por 14 días. Dice que un mínimo de 7 días, pero en sí el esquema se da por 14 días. Dame la siguiente, que vamos a ver también, porque hay muchos esquemas. Aquí vamos a ver
El esquema se da, ¿cómo se da? La bomba inhibidor de protones por lo general se da el esomeprazol, que se va a dar cada 12 horas. Vamos a ver la claritromicina, que también se va a dar cada 12 horas, y la amoxicilina, que se va a dar 1 gramo cada 12 horas. En otros de los esquemas pueden estar dados por el metronidazol, siempre y cuando pacientes que presenten alergia a las penicilinas, y que esto se debe dar por 14 días. Hay otros esquemas en los cuales se asocia el inhibidor de la bomba de protones más bismuto, más metronidazol y tetraciclina, pero el primer esquema que les hablé es inicialmente el que se maneja. Ojo con el esquema de la erradicación del Helicobacter pylori. Posteriormente, el paciente también debe hacerse el test de la ureasa o test del aliento para el Helicobacter pylori, a ver si ya se erradicó, y posteriormente o 21 días después, incluso se habla de 4 semanas, el paciente debe ser sometido, entre 4 a 8 semanas, debe ser sometido a una nueva endoscopia digestiva a ver si ya se erradicó el Helicobacter pylori y si no hay lesiones asociadas como las gastritis atróficas, porque su importancia es, como les dije, en la aparición del cáncer gástrico. Dame la siguiente. Bueno, ya aquí terminamos. Entonces, ¿dudas, preguntas, alguna? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. O sea, cuando se tiene la sospecha de cáncer gástrico, lo primero que se hace es una endoscopia de vías digestivas altas y se Correcto. toma biopsia. En tercer lugar, se Lo que toma pasa es que ya te voy a explicar. Normalmente, normalmente a un paciente tú no lo mandas, no, tengo dolor de cabeza, no hagas una endoscopia, no. Lo mandas normalmente porque ya el paciente tiene síntomas, o por lo general tiene disfagia, o el paciente tiene gastritis, o tiene ya la historia. Entonces tú le mandas a hacer la endoscopia. El endoscopista, dependiendo de los hallazgos que encuentre, es quien decide, dependiendo, vio una lesión sospechosa o vio algo sospechoso ahí, el endoscopista es en sí el que decide si toma o no la biopsia, porque hay veces a ti o a cualquier paciente le pueden hacer una endoscopia y si no hay tejido sospechoso, no le van a tomar biopsia. Pero si ya hay alguna lesión o algo que le llame la atención al endoscopista, él va a tomar la biopsia. Listo, ya tomó la biopsia y la biopsia salió positiva. Entonces, ¿qué hay que empezar a hacer? Ya hay que hacer estudios de extensión como cuáles. Las tomografías, a ver hasta dónde está, esperar el reporte de la biopsia, incluso en las tomografías nos puede ver si hay ganglios linfáticos tomados o si hay metástasis a distancia o qué tanto puede estar asociado. Listo, le hiciste eso, el paciente aparentemente en tomografía no tiene ningún tipo de lesión, pero el paciente tú lo ves que no mejora o el paciente no tiene grandes hallazgos en la tomografía o que no coinciden una cosa con la lesión que se describió a nivel de la patología. Muchas veces hay que decidir hacer la laparoscopia, de estadificación, que es ingresar, ver toda la cavidad y ahí sí ver que no haya metástasis a distancias o que no haya carcinomatosis peritoneales, porque incluso muchas veces las lesiones a nivel de la endoscopia te la muestran, no es una lesión pequeña, es un Bormann 2-3 muchas veces, pero cuando se ingresa a cavidad resulta que sí hay carcinomatosis intestinal, entonces ya eso le da un estadio más avanzado a la patología. Ah, ok. Gracias, doctora. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, una pregunta. ¿Cuál Cuéntame. es el antígeno de detección y pronóstico del cáncer gástrico? Perdón, ¿cuál es qué? ¿Cuál es el antígeno de detección y pronóstico del cáncer gástrico? Bueno, mira, normalmente el cáncer gástrico hay un gen que es el cadecina, incluso que están asociados al cáncer gástrico. En este momento, ¿qué es lo que tienes que hacer o qué es como que lo que se detecta? Inicialmente van a hacer el estudio, es del Helicobacter pylori, que es el que está asociado. Posteriormente también hay marcadores tumorales que te pueden ayudar porque el CA19-9 es un antígeno o un
marcador tumoral que se comparte para todo el tubo digestivo, o sea gástrico, sea colon, entonces ahí te va a marcar. Y otro que te habla es la alfa-fetoproteína, que te va a dar pronóstico o si hay afectación a nivel hepático o si ya hay metástasis a distancia. Es una de las cosas que te pueden guiar. ¿Es eso lo que quieres saber o no sé qué es lo que...? Sí, sí, señora. Ok, esos son principalmente los marcadores que se toman para eso. ¿Alguna otra pregunta?